Este es un sistema muy sencillo, modelado en Power Factory, que tiene un transformador con una relación de transformación de 132 a 11 kilovoltios, tiene una potencia nominal de 18 MVA y una impedancia de 12%. Lo que vamos a hacer acá es que le vamos a colocar a este transformador una protección diferencial. Para eso nos paramos en uno de los extremos del transformador y agregamos un nuevo dispositivo, en este caso un relé. Este relé que vamos a agregar lo vamos a llamar 87T y lo vamos a seleccionar de la librería global. Aquí en la librería global tenemos varios dispositivos de protección, fusibles, interruptores, relés de diferentes marcas de relés. En este caso, el que le vamos a colocar es un relé CEL 587, que es un relé diferencial de transformador. Ahora, podemos seleccionar si la relación de transformación es A1 o A5. En este caso vamos a elegir la A1 simplemente por la facilidad para realizar los cálculos que tenemos que hacer. Una vez que seleccionamos el relé que nos interesa, fíjense que acá se llenaron los campos de acuerdo a las funciones de protección que va a tener cada relé. ¿Qué nos falta aquí? ¿Cuáles son los transformadores de corriente que van a estar midiendo el devanado 1 y el devanado 2? Para seleccionar estos transformadores de corriente, como no están directamente colocados ya en el caso, lo estamos haciendo desde cero, podemos crear un nuevo transformador de corriente. Vamos a llamarlo CT y lo vamos a colocar del lado de 132 kilovoltios, por lo tanto le ponemos ese mismo nombre para que lo podamos identificar. Vamos a elegir un transformador de corriente o a crear un nuevo transformador de corriente, por ejemplo, donde la relación de transformación puede ser, por ejemplo, de 120 amperios a 1. Listo. Fíjense qué pasa. En el momento en el que yo coloco ese transformador de corriente, está poniéndome los dos transformadores, ese mismo transformador de corriente para los dos devanados. Y lo cierto es que como estamos acá colocando una protección diferencial, necesitamos medir no del lado de 132, sino ahora del lado de 11 kV. Para eso, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un transformador de corriente en el otro extremo del transformador. Acá tenemos el transformador y aquí hay un cable de 300 metros que simplemente nos va a servir para tener un nodo aquí donde podemos colocar lo que serían fallas que debería haber esa protección diferencial. Nos paramos en el otro extremo, nuevo dispositivo, transformador de corriente. En este caso, el transformador está del lado de 11 kV y le voy a colocar ese mismo nombre simplemente para que sea más sencillo identificar. Podemos crear un nuevo transformador de corriente o podemos seleccionar uno, por ejemplo, de la librería del proyecto. En la librería del proyecto ya yo tengo un transformador de corriente que justamente tiene la relación de transformación que me interesa. Siendo así, ya tengo un transformador de corriente en el lado de baja del transformador y un transformador de corriente en el lado de alta del transformador de potencia. Ahora tengo que decirle al relé dónde él va a estar midiendo la corriente del lado de alta y la corriente del lado de baja. En este sentido, editamos los dispositivos que tenemos en ese nodo, vamos al relé 87T y ahora acá, este transformador de corriente del devanado 2 va a ser el transformador de 11 kV. Seleccionamos el elemento de nuestra red y ese relé está ubicado en la barra 1, en el cubículo 1, y aquí está justamente el transformador de corriente que acabo de crear. Adicionalmente, hay que colocarle los ajustes a la protección y hay que dejarle claro al relé cómo son los devanados donde él está midiendo esa corriente. Vamos a ir al devanado 1. Cuando vamos al primer devanado, hay una función acá que se llama adaptador y en esa función lo que tenemos que decirle es la relación de corriente del transformador de corriente, en este caso del devanado 1.
Habíamos elegido una relación de 120, adicionalmente me pide el voltaje nominal de línea, eran 132 kilovoltios, y me pregunta por la relación o por la conexión del transformador de corriente, que en este caso podemos dejarla en ninguna y él está tomando directamente una conexión en estrecho. Lo mismo vamos a hacer para el devanado 2. En el devanado 2 igual tengo el módulo aquí de adaptación. La relación de transformación era de 1000 a 1 y el nivel de voltaje son 11 kilovoltios. Vamos al ajuste de la función diferencial. Fíjense que ya cuando llegamos aquí al ajuste de la función diferencial nos vamos a encontrar con lo que sería la corriente diferencial mínima, que puede ser 0.2, 0.1, ahí dependerá de los errores que estamos considerando para ese umbral. Seguidamente tiene el punto donde arranca la primera pendiente, el punto donde arranca la segunda pendiente, tiene una primera pendiente a la que le podemos poner un ajuste de 20% y una segunda pendiente a la que le vamos a poner un ajuste de 40%. Y la actuación de lo que sería la función direccional no restringida o instantánea, que le vamos a poner en este caso un arranque de 10 por la corriente nominal. Adicionalmente tenemos que ajustar los taps del transformador. Él lo puede ajustar automáticamente. Este es un cálculo que sirve porque la corriente del lado de alta y la corriente del lado de baja no son iguales. Ahora tenemos una relación de transformación del transformador de potencia y una relación de transformación del transformador de corriente. Y lo que buscamos aquí es de alguna forma normalizar esas magnitudes de corriente. Adicionalmente tiene un ajuste de bloqueo por armónicos, que para el primer armónico puede ser 15%, para el cuarto armónico 20% y para el quinto la recomendación es que esté en 30%. Eso debería ser suficiente para ajustar la función diferencial en este relé. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente graficar el comportamiento de esa función diferencial. Botón derecho, mostrar la curva de comparación diferencial. Fíjense que aquí tenemos construida la curva que acabamos de ajustar. ¿Qué vamos a hacer o cuál es la idea? Validar que los ajustes de la función diferencial que ya nosotros seleccionamos para ese transformador sean adecuados. ¿Y cómo lo validamos? Haciendo cortocircuito. Si yo hago un cortocircuito interno, que aquí no puedo hacer cortocircuito directamente en el transformador, pero sí en el nodo que tengo entre el transformador y el cable, puedo hacer un cortocircuito, en este caso, bueno, un cortocircuito trifásico sin resistencia. Ese cortocircuito va a aparecer acá dentro de mi curva, me va a decir cuál es la corriente diferencial y cuál es la corriente de restricción. Esta es una corriente, esto es una falla interna con resistencia de falla 0. Si aumentamos la resistencia de falla, ¿qué va a pasar? Por un lado, se va a reducir la corriente de restricción porque al tener una resistencia, ahora esa contribución al cortocircuito también tiene una corriente menor y por el otro lado la corriente diferencial también pudiese reducirse. Sigue estando dentro de la zona de operación, quiere decir que fallas internas con una resistencia de falla de hasta 10 ohmios pueden ser despejadas de forma adecuada por la protección diferencial con los ajustes que hemos elegido. ¿Cuál es la siguiente prueba que deberíamos hacer? Una falla externa, por ejemplo, en la barra. Calculamos el cortocircuito trifásico, resistencia 0, y esa falla debería entrar dentro de lo que sería la zona de no operación de ese relé diferencial. Fíjense que acá el tiempo de actuación está en 999, es decir, esa protección no actúa para esa condición de falla. Vean que la falla se ubica en este punto y si nosotros aumentamos esa resistencia de falla, ahora tenemos una resistencia de 10 ohmios, tenemos una corriente de restricción menor, pero seguimos dentro de lo que sería la zona de no operación.
En este caso, no teníamos fuente del otro lado del transformador. Si colocamos una fuente, lo que va a variar son justamente esas contribuciones al cortocircuito, pero igualmente vamos a tener que, en el caso de que sea una falla externa, va a caer dentro de la zona de no operación. Digamos que ahora la falla es interna. ¿Qué pasa en el momento en el que estamos incluyendo una fuente adicional? Empecemos con 0 ohmios. Fíjense que ahora la corriente diferencial es mayor. Es mayor que la que estábamos teniendo cuando no teníamos la fuente, porque ahora al tener contribución de los dos lados, lo que vamos a ver es una corriente diferencial superior. En el caso que no teníamos fuente en el lado de 11 kV, la única contribución que teníamos era desde 132 y la corriente diferencial entonces era menor. Si ahora aumentamos lo que sería la resistencia de falla, estábamos usando 10 ohmios, fíjense que igualmente vamos a tener una reducción tanto de la corriente diferencial como de la corriente de restricción. ¿Cuál es el problema con esto? Que pueden haber valores de resistencia, que la resistencia sea tan alta que la protección diferencial no sea capaz de diferenciar que la falla es interna porque las corrientes son muy similares a lo que serían las corrientes de carga. O podríamos estar considerando fallas que tienen corrientes muy bajas y que no pueden ser detectadas porque justamente entran dentro de lo que serían los errores de medición. Por ejemplo, pongamos una falla con 100 ohmios. Una falla con 100 ohmios está cayendo dentro de la zona de no operación. ¿Y eso por qué? Si nosotros venimos a ver las corrientes que estamos teniendo debido a esa falla, las corrientes que estamos teniendo bajas, eso era lo que quería mostrarles un poco el día de hoy. La idea es que podemos utilizar esta posibilidad que tenemos dentro del programa que nos grafica lo que sería la característica de la protección diferencial para validar o verificar que los ajustes que estamos colocándole a nuestra protección diferencial son adecuados o hasta qué condición son adecuados. Fíjense que cuando colocamos una resistencia de 100 ohmios, ya la protección diferencial no era capaz de diferenciar esa falla. Podemos hacer una sensibilidad para ver si detecta ciertas resistencias de falla de acuerdo a la normativa local. Por ejemplo, podemos ver que nos solicitan que la protección diferencial sea capaz de ver fallas hasta 50 ohmios, entonces hacemos la verificación hasta 50 ohmios o hasta 10 ohmios, o podemos también hacer una sensibilidad y determinar hasta qué valor de resistencia de falla estaría o hasta qué valores de corriente de falla estaría la protección diferencial haciendo una detección adecuada de esa falla. No solamente va a detectar fallas trifásicas, en este caso estuvimos haciendo fallas trifásicas, pero también podemos hacer la verificación con fallas monofásicas, bifásicas. ¿Qué va a pasar cuando hacemos una falla monofásica? Va a aparecer dentro de nuestro plano más de una flecha y esto tiene que ver con que nos va a ir mostrando la corriente diferencial y de restricción para cada una de las fases. Vamos a colocarle una resistencia 0 simplemente para ver mejor qué es lo que estamos teniendo en el plano.